La cifra de migrantes indocumentados mexicanos que han muerto tratando de ingresar ilegalmente a este país a través de la frontera sur ha aumentado de forma alarmante tan solo en lo que va de este año. Pero para hablar acerca de esta situación me acompaña el cónsul general de México en Laredo, el licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez. Me da mucho gusto tenerte aquí, Juan Carlos. Miguel, un gusto. ¿A qué le atribuyes tú el aumento en la cifra de muertos de inmigrantes indocumentados mexicanos? ¿Y por qué son más los migrantes mexicanos que están tratando de venir a Estados Unidos? Bueno, hay varias cosas que habría que aclarar. La primera, sí, efectivamente, al terminar el año anterior, tuvimos, y aquí tengo todas mis notas, tuvimos tantos como 18 personas que perdieron la vida en todo el año en su intento de cruce. A mí me gusta llamarle indocumentado porque yo creo que las personas no son ilegales. Exacto, fue lo que dije, indocumentados. Indocumentados. Entonces, 18 y al día de ayer teníamos 23, es decir, 5 más, es un poquito más del 20% se ha incrementado el número de personas que han fallecido en su intento de cruce indocumentado. Esto, sin duda alguna, tiene que ver con el calor, porque la mayor parte de los muertos tienen que ver con personas que tienen algún tipo de enfermedad, que son diabéticas, que son hipertensas, que tienen algún mal crónico, que se agotan, que no pueden continuar la marcha y los abandona. El coyote los abandona y con las temperaturas que hemos tenido durante las últimas semanas y durante toda la temporada. Son típicas de Laredo todos los años. No, pero es más altas. Hemos tenido temperaturas más altas. Agosto ha estado mucho más ligero en ese sentido que años anteriores. Tenemos esos casos. Ahí está. Y es increíble cómo los cuerpos en una noche básicamente se alcanzan a descomponer. Yo cuando fui la primera vez a la oficina del forense que nos enseñaba cómo en unas cuantas horas los tatuajes prácticamente ya no eran visibles, eso implica consecuencias a la hora de repatriarlos, ¿no? Pero es importante algo que tú mencionabas ya. Tú mencionabas antes de entrar aquí a este segmento que el mes pasado fue el de menor cruces irregulares. Mira, en 2023, en todo el año, encuentros entre mexicanos indocumentados y la patrulla fronteriza fueron tantos como 23,394 en todo el año. Hoy tenemos apenas 11,401 cruces. Y si los comparamos con los de que tuvimos en 2021, de 42,000, es decir, solo el 25%. Tenemos menos cruces. O sea, no es porque hay más personas cruzando de manera indocumentada, son menos cruces, ¿sí? Y tenemos más muertes. Hay otras causas, son poquitos los que se ahogan en el río y hay otros que también han incrementado un poco las persecuciones. Con las persecuciones también hay accidentes en los que las personas han fallecido. Ahora, ¿los migrantes indocumentados mexicanos califican para asilo político en este país? Son muy pocos, mira, tengo ese dato. Que tú sabes. Aquí está, te lo digo. Entre 2013 y 2022, las estadísticas, los mexicanos fueron el 3,2% de todos los casos de asilo. Es decir, que por cada 100 casos de asilo que otorga este país, solo 3. ¿Y por qué esa cifra tan baja? ¿Porque les rechazan la petición de asilo a los mexicanos? Simplemente por discriminaciones, por otra cosa. ¿Contra los mexicanos? Pues, por supuesto. Porque el asilo se le otorga a personas que son perseguidas por la raza, por la ideología, por su orientación sexual, que temen por la violencia. Y en eso no hay quien le disputa a México el primer lugar, con todo respeto. Porque sabes que las víctimas de la violencia en México se cuentan por decenas de miles. Entonces, ¿por qué no le dan a los mexicanos que buscan asilo en este país el derecho de asilo? Eso es una decisión soberana de los Estados Unidos. No, bueno, acuérdate una cuestión, los que van de asilo van huyendo de su gobierno, ¿no? Sí, van huyendo del suyo. No hay una persecución en México del gobierno. A ver, dame el documento. La violencia, el narcotráfico, los cárteles. Eso es diferente. Eso es diferente. Y eso se carga al gobierno. Eso es diferente. La incapacidad del gobierno para controlar la violencia. Sí, pero es diferente. No es lo mismo una persona que va huyendo porque en su pueblo asesinan, secuestran y todo, que una persona que va huyendo de un país X porque su gobierno lo está persiguiendo y pone en riesgo su vida. Entonces, hay una serie de situaciones que valora
el gobierno de los Estados Unidos. Es su decisión, pero sí hay un poco de discriminación contra los mexicanos. Eso es En eso estoy de innegable. acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos queda un minuto. Ayuda que le brinde el consulado a familiares de los migrantes indocumentados mexicanos que fallecen cruzando la frontera, que a lo mejor los familiares ni saben que se lanzaron en esa aventura. Sí, no, eso es una cuestión muy triste porque cada muerto es una tragedia. Para nosotros una persona es una tragedia y es muy difícil cuando tenemos ya identificada a la persona, llamarle a la familia para avisarle que su familiar pues está muerto, que está en la morgue, que ¿Y logran tiene que localizar a los familiares? Sí, generalmente sí, en la mayoría de los casos se logran localizar. El problema es cuando las personas no traen nada de identificación o cuando se quedó más de un día, que se empiezan a descomponer los cuerpos. En esos casos, ¿cómo En pueden esos identificar? casos, desafortunadamente, la oficina de la forense es muy estricta y va por métodos científicos y se tiene que hacer una muestra de ADN. Y eso nos lleva de 10 meses para adelante para poder identificar a las personas. ¿Quién ¿no? paga por ese trámite? Esa parte, si la mandamos a la Universidad de Texas, en Austin, pues está en los presupuestos federales. Hacerlo, la familia, pues cuesta mucho y de todas formas tiene que ser con uno de los personas o de los laboratorios que está certificado. Entonces es muy complejo. 10 segundos. Necesito que me digas sí o no. Pronostica que va a aumentar la cifra de migrantes mexicanos indocumentados cruzando la frontera cuando la señora Claudia Sheinbaum asume la presidencia. No, para nada. Perfecto. Yo creo que al contrario les va a ir mejor a México. De aquí a 3 meses nos vemos otra vez. Con A ver qué mucho pasa. gusto. Licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez, cónsul general de México en Laredo, me dio mucho gusto conversar con usted. Un gusto Gracias. estar aquí. No.